Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Bermúdez, estudiante del noveno semestre de Ingeniería en Electrónica y para la materia Control de Procesos vamos a estar haciendo una pequeña presentación que se va a basar en dos etapas, ¿ok? Donde vamos a estar conversando y dando unas pequeñas definiciones sobre lo que son los controladores electrónicos. Asimismo, y posterior a la explicación que se dé de este concepto, vamos a estar ejecutando un pequeño circuito para regular la intensidad de corriente de un dimmer de luz. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, a comenzar con la presentación. Vamos a compartir una pequeña diapositiva acá que realizamos directamente con los conceptos. ¿Ok? Y vamos a estar entonces realizando las definiciones respectivas. ¿Ok? Entonces, bueno. Tenemos por acá que vamos a estar conversando directamente sobre controladores electrónicos. ¿Ok? Soy Gilberto Bermúdez y la clase está por la profesora Guadalupe Malaver. Muy bien. Entonces, bueno, sin más preámbulo, podemos decir que los controladores electrónicos son dispositivos, es un dispositivo, un conjunto de dispositivos diseñados para gestionar y regular el comportamiento de sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos. Estos controladores procesan señales de entradas que pueden provenir de sensores, ¿ok? O comandos externos y generan salidas que ajustan el sistema controlado para cumplir con ciertos parámetros definidos. ¿Ok? Los controladores electrónicos pudiésemos decir también que lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y en procesos más complejos industrializados. ¿Eh? Por ejemplo, un controlador electrónico que podemos tener en nuestra casa sencillo es el control remoto, ¿ok? Que cambian los canales en nuestro televisor. O por el contrario, también lo podemos encontrar en un microondas, cuando nosotros le indicamos el tiempo de cocción y la temperatura al cual va a calentar los alimentos, ¿ok? Esto también aplica o se aplica por acá un controlador electrónico dentro del dispositivo, el cual mediante una instrucción que nosotros leemos directamente mediante sea el tiempo o el cambio a un canal en específico, bien sea el control remoto o directamente el microondas, ellos aplican directamente la solicitud o el comando que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Asimismo, bueno, los tipos de controladores se pueden diferenciar en tres grandes grupos o los diferencian en tres grandes grupos muy generales, ¿ok? Que están en primera instancia los controladores PID, que es Proportional Integral Derivativo de sus siglas, ¿ok? Proporcional responde directa o proporcionalmente al error actual, integral que se considera la suma del error en el pasado, ¿ok? Para poder realizar las correcciones que puedan meditar en un sistema, puede ser un sistema realimentado y derivativo que reacciona a la tasa de cambio del error, es decir, de acuerdo al error que este puede emitir acá, él realiza un ajuste, ¿ok? Y este puede contemplar o trabajar dentro del valor deseado. Su uso es una amplia gama de aplicaciones industriales, desde el control de temperatura hasta sistemas de automatización. Por ejemplo, un controlador PID integral derivativo lo pudiésemos encontrar directamente en lo que pudiese ser el termostato de un vehículo. Por ejemplo, si un vehículo tiene un termostato y tiene un sensor de temperatura, al momento de que calienta el motor del vehículo, él va a enviar una señal eléctrica donde va a indicar, bueno, mira, en este momento, estoy sensando una temperatura de 90 grados, por ejemplo. Entonces, ese sensor manda un pulso electromagnético a la computadora del carro en el cual va a decir, bueno, en 90 grados debo liberar el paso de refrigerante. El termostato del vehículo se abre y deja pasar el líquido de refrigeración. Esto se puede considerar como un tipo de controlador PID derivativo que, de acuerdo a la temperatura que va a tener el vehículo, va a regular directamente la cantidad de refrigerante que puede entrar o no en el sistema y a partir de allí va a mantener una temperatura óptima del motor y del trabajo, evitando sobrecalentamiento. ¿Ok? También están los controladores lógicos programables, que son los PLC, que son dispositivos robustos diseñados para automatización de procesos industriales y básicamente su uso principal es el control de maquinarias en líneas de ensamblaje y procesos de manufactura, ya sea en la elaboración directamente de artículos masivos o en una línea de producción básicamente de alimentos o de plásticos, que son los que se usan en este tipo de controladores específicos.
Y los controladores on-off son los que actúan como interruptores, encendiendo y apagando a respuesta a ciertas condiciones. Bueno, acá también vuelve a aparecer el termostato y dispositivo simple de control de temperatura, como lo puede ser un aire acondicionado, ¿ok? En el que nosotros agarramos directamente al encender el equipo, directamente manda una señal a la unidad central que es la unidad de enfriamiento y él va, de acuerdo a la temperatura que nosotros graduemos, va a ir determinando cuánto debe el compresor, cuánto BTU debe comprimir el compresor para poder realizar el enfriamiento del espacio donde estemos, ¿ok? O simplemente un controlador on-off. Puede ser un controlador, pues, el control del televisor cuando encendemos y apagamos el televisor, o directamente el botón que presionamos al momento de accionar nuestra lavadora, nuestra secadora en nuestra casa. Estos son este tipo de controladores en específico. ¿Bien? Las características claves de los, de los controladores, son las siguientes. La flexibilidad. Muchos controladores modernos como los PLC se pueden programar para realizar diversas tareas dependiendo de la necesidad específica de la aplicación. A su vez, permiten la modificación de una programación según las necesidades del usuario, lo cual aumenta su funcionalidad. No están casados directamente a un tipo de programación específica, sino que, bueno, pues, permite, de acuerdo a la solicitud o requerimiento que nosotros podamos, que esto pueda ser modificado. En la interfaz de comunicación facilita la comunicación con otros sistemas, lo que permite la integración efectiva y el intercambio de datos. Así ves, la rapidez de respuesta, que mientras van pasando los años, los tiempos de respuesta de los microcontroladores electrónicos son mucho más rápidos, ¿ok? Responden rápidamente a los cambios en las condiciones del sistema, lo cual es esencial en sistemas donde los retardos pueden provocar ineficiencia o peligro. La eficiencia energética están diseñados para minimizar el consumo de energía mientras realizan sus funciones, lo que pueden ayudar a reducir costos operativos. Y mejora los protocolos de comunicación, ya que utilizan directos protocolos de comunicación, pueden ser Ethernet con cable UTP, Modbus CAN y Porfibus, para interactuar con múltiples sistemas y múltiples dispositivos. Ya hablamos acá que las aplicaciones más comunes de los microcontroladores van directamente desde el uso de muchos dispositivos en nuestra vida cotidiana a grandes rasgos también, empresas de comunicaciones o directamente a la electrónica directamente de consumo. Acá podemos indicar que los controladores electrónicos son fundamentalmente, se utilizan fundamentalmente en la automatización de procesos industriales utilizados en fábrica, en sistemas de producción, en las telecomunicaciones, en las redes de comunicación, gestionan tráfico de datos en redes de telecomunicaciones, asegurando una transmisión eficiente y fiable. Esto lo podemos derivar directamente cuando nosotros en un router determinamos directamente el ancho de banda que puede consumir un determinado cliente en una empresa que brinda servicios de Internet. Los controladores electrónicos son capaces de limitar o derivar el ancho de banda que pueda tener un cliente en un determinado momento del día, por decirlo de alguna forma. También son importantes para las estaciones de base de telecomunicaciones, ya que controlan la operación y el mantenimiento de estaciones base para redes móviles. En la electrónica de consumo, para dispositivos portátiles, de teléfonos inteligentes hasta relojes inteligentes. Los controladores gestionan diversas funciones, optimizando el uso de la batería y la interacción con el usuario. Asimismo, los relojes inteligentes ahora tienen una funcionalidad que toman o miden directamente el pulso que puede tener una persona en determinado momento, el oxígeno en la sangre o hasta la cantidad de estrés. Okay, él envía directamente señal al teléfono, que es la que nosotros podemos visualizar, ese tipo, y podemos controlar evidentemente cómo nos podemos sentir en determinado momento del día. Entonces, hasta para eso, los controladores electrónicos son bastante útiles en nuestro día a día. Asimismo que en sistemas de entretenimiento, controla la reproducción de audio, un video, sistema de entretenimiento doméstico, ya lo que venimos hablando anteriormente, en un TV, en un radio, directamente en una laptop, ¿ok? Son bastante útiles. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña comparación, no quisimos ahondar mucho en esta situación, pero esta tabla muestra o compara los diferentes tipos de controladores, destacando sus ventajas y desventajas, y nos ayuda a entender cuál es el más adecuado para distintas situaciones. Para un control discreto, aunque la ventaja que tienen los controladores electrónicos es la simplicidad y la desventaja es que son limitados en el tipo de funciones que pueden estos ejecutar. Para un PLC, que es muy flexible y versátil, y la desventaja es que estos equipos tienen una mayor complejidad, perdón, y un mayor costo. Y de un controlador lógico toma las decisiones de manera muy rápida y esto sí que requiere una programación especializada por parte del operador. Muy bien.
Aquí podemos detallar otras ventajas y desventajas de los controladores, o sea, los controladores electrónicos, perdón. Proporcionan un gran nivel de control y precisión en los procesos, aumentan eficiencia y permiten una mejor gestión de recursos. Permite un uso más eficiente de la energía, ajustando la salida en función de la demanda del sistema, reduciendo un consumo total. Automatización facilita la automatización de procesos, reduciendo la necesidad de intervención manual y aumentando la consistencia y productividad. Y a su vez la escalabilidad puede expandirse y adaptarse fácilmente a las necesidades crecientes de un sistema sin necesidad de cambios significativos de hardware. ¿Bien? Asimismo, podemos nombrar que las desventajas, como ya mencionamos anteriormente, en ocasiones pueden ser costosos de implementar y mantener, además de requerir personal capacitado para su gestión y programación. No cualquier persona puede o tiene conocimiento para realizar la programación de estos dispositivos, la obsolescencia tecnológica, y esto lo podemos ver básicamente en las computadoras que tenemos hoy en día. No es lo mismo una computadora del 2002 que ejecute cierta cantidad de comandos o un microcontrolador o un procesador de una computadora de hace unos 15, 20 años atrás a los que están ahora. ¿Okay? La obsolescencia tecnológica quizás es una de las principales ventajas hoy en día, ya que la rápida evolución de la tecnología puede hacer que algunos controladores electrónicos se vuelvan obsoletos en un corto periodo de tiempo, necesitando actualizaciones frecuentes. Esto también pueden evidenciar también en los celulares y en otros dispositivos electrónicos. La sensibilidad ambiental, algunos controladores pueden ser sensibles a condiciones ambientales extremas como altas temperaturas o humedad, afectando así su rendimiento y fiabilidad. Y la seguridad y vulnerabilidad al estar conectados a redes que pueden ser vulnerables o ciberataques, ¿ok? Si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. ¿Sí? Dicho esto, ahora vamos a proceder a realizar la explicación directamente de un circuito, como indicamos, un controlador de onda rectificada, ¿ok? En el cual nos va a permitir, ¿ok?, regular la intensidad de luminosidad que le llega a un dimmer electrónico, perdón, a un dimmer de luz, ¿ok? Y nos vamos a estar realizando una pequeña explicación de los componentes explicados en el circuito, aplicados en el circuito y de su funcionalidad y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de notación también. Antes de adentrarnos directamente en el funcionamiento del circuito como tal, vamos a establecer unas pequeñas definiciones, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un circuito con transistores, perdón? ¿Ok? El cual también puede ser conocido como un circuito CCR, que es un circuito rectificador controlado por silicio. Esto se debe a sus siglas en inglés. ¿Ok? Esto es un circuito electrónico que utiliza un tipo de dispositivo semiconductor llamado transistor CCR, que en el circuito lo podemos ubicar acá en esta parte del circuito. ¿Ok? Y el cual va a servir para controlar el flujo de corriente eléctrica que actúa sobre el interruptor controlado, ¿ok? Para poder bloquear el paso de corriente eléctrica que vaya a haber en el circuito como tal. Bien. El circuito que estamos viendo a continuación principalmente consta de dos mallas, las cuales están definidas o marcadas como una malla de control y una malla de potencia, como lo pueden observar acá. En la malla de potencia se pueden observar que están contenidos los componentes como son la fuente sinusoidal, ¿ok?, la lámpara y que se encarga de emitir la luz, que le va a permitir el paso de la corriente del CCR, ¿eh? Y la malla de control está contenida, el resto de dispositivos, como se pueden ver acá, como una resistencia, un switch, el potenciómetro, ¿ok?, y un diodo y un capacitor por acá de 330 nanofaradios. ¿Eh? Entonces, eh, vamos a proceder en primera instancia a energizar el circuito. A continuación, a simulación acá. Vamos a energizarlo acá. Como primer punto, debemos acotar, ¿ok?, que si agarramos y pasamos el switch, y dejamos el circuito completamente abierto, el potenciómetro no genera ningún tipo ¿ok?, de efecto sobre la lámpara como tal. La corriente siempre, al igual que no ejerce ningún tipo de control sobre el CCR, y la corriente o la tensión siempre va a caer directamente en la lámpara, no va a regular la luminosidad, de hecho que se observa completamente encendida actualmente. ¿Ok? Por lo que para efectos de la simulación vamos a apagar el circuito, ¿ok?, y vamos a establecer los siguientes parámetros como tal. ¿Ok?
podemos decir que si el potenciómetro lo colocamos en el valor cero, tal como hicimos, como hemos hecho ahora, vamos a colocarlo acá en el valor cero. Aquí se puede evidenciar que el potenciómetro está en su valor máximo y la lámpara no emite ningún tipo de luminosidad. ¿Ok? Esto se debe a que la tensión no cae directamente en la lámpara, sino que cae directamente sobre el dispositivo CCR. ¿Ok? Toda la tensión está siendo regulada directamente por él y no está dejando que pase ningún tipo de corriente hacia el lámpara. Por su parte, si nosotros realizamos la variación acá del potenciómetro y lo llevamos al 50%, ¿eh? Vamos a meterlo al 50% para ser un poco más exactos, ¿eh? Se comienza a observar que la lámpara empieza a emitir una pequeña iluminación. Y esto se debe a que la corriente y el voltaje, ¿ok? Del gain que está acá, empiezan a hacerse presentes en el circuito. Entonces el CCR va regulando la corriente, perdón, la tensión, y va permitiendo que la lámpara vaya emitiendo luminosidad en el circuito. ¿Eh? Por otra parte, al colocar el potenciómetro en el valor mínimo, ¿ok? 100%, en este caso, se puede evidenciar que la lámpara y la corriente de Gauss aumenta, disminuyendo la tensión del cátodo y ánodo del CCR y por ende emitiendo mayor cantidad de luminosidad hacia la lámpara. ¿Bien? Es importante acotar que, bueno, es la función directamente del CCR, o sea, lo que hace o lo que permite, ¿ok? Que se genere este comportamiento. Muy bien. Entonces, si nosotros en este momento emitimos el circuito, pausamos acá y llevamos nuevamente el valor a cero, ¿eh? Y abrimos perdón, acá esto, y abrimos directamente el osciloscopio, a ejecutar acá, y vamos a osciloscopio, ¿ok? Vamos a tener que la señal A está directamente a la entrada, ¿ok? De lámpara y la señal B está directamente a la salida del cátodo ánodo, ¿ok? Entonces, con el potenciómetro en cero, podemos evidenciar, si vamos acá, que la lámpara no emite ningún tipo de onda, sino de una señal recta, ya que no está cayendo tensión directamente sobre ella, ¿ok? Eh, Como se indicó anteriormente, toda la tensión que está emitida por el circuito está cayendo sobre el cátodo ánodo que está emitiendo la señal de onda completa del circuito. Es decir, que toda la tensión del circuito en este momento está sobrecayendo sobre este componente que está acá. Y por eso se observa que evidentemente no hay una corriente que pase directamente a la lámpara, ya que el osciloscopio te muestra que no se genera ninguna onda acá. ¿Eh? De hecho, que si tú apagas acá, se ve que es una línea recta. ¿Bien? Entonces, si nosotros llevamos el potenciómetro acá al 50%, vemos cómo la señal va variando, porque la tensión va variando y se va generando, el CCR va dejando que pase la corriente, y la lámpara empieza a tener caída, empieza a tener tensión, ¿ok? Muy baja, pero, o sea, forma parte de la onda. ¿Bien? Entonces, esto se puede visualizar de dos maneras. Una, si nosotros paramos el osciloscopio acá, podemos observar que efectivamente la lámpara empieza a tener luminosidad y a nivel gráfico, si nosotros colocamos nuevamente la simulación acá, podemos ver que si apagamos la señal amarilla, podemos ver que parte de la tensión ya no está siendo, o sea, la mayor parte de la tensión está siendo recibida aún por el cátodo y ánodo, pero acá le falta como una parte de la onda y la sumatoria, ¿ok? De esas dos tensiones es lo que nos da la señal de entrada, que es la que nosotros podemos visualizar acá. ¿Ok? Se puede visualizar la onda completa aquí con la tensión directamente que es emitida en la lámpara.
Y caso contrario, perdón, si nosotros emitimos el potenciómetro al mínimo, ¿ok? Pasa el proceso inverso. ¿Ok? Entonces, la mayor parte negativa directamente del circuito, ¿ok? Se refleja directamente en la lámpara, y el resto de la parte positiva del resto de la onda senoidal es la que nosotros podemos observar directamente en el cátodo y ánodo, que es esta partecita que está aquí. Porque todo lo demás directamente ya es asumido directamente por la lámpara y se evidencia, ¿ok? En que la lámpara tiene mayor luminosidad. Acá, ¿bien? Entonces, bueno, básicamente eso sería la funcionalidad directamente del circuito. Igualmente los cálculos y todo lo relacionado al el análisis del mismo está siendo emitido directamente en el informe que se estará haciendo llegar en la plataforma SAI. O sea, espero que esta información haya sido de utilidad y bueno, hasta luego para todos.